Hola, pues bueno, seguimos con la conferencia. La verdad que he tocado temas muy variados. Vamos ahora a hablar de aplicaciones de Machine Learning en el fútbol, ¿vale? Para eso vamos a contar con dos ponentes, esta vez con Javier Fernández y Juan Calderón. Voy a presentar rápidamente a ambos. Juan Fernández, matemático con máster en Big Data y Data Science, trabaja como Data Scientist en Minsight y participa en proyectos de inteligencia artificial en distintos sectores. Por supuesto, es amante de los deportes y tiene formación en Sport Analytics, por lo que busca acercar la analítica avanzada al mundo del fútbol. Juan Calderón, licenciado también en matemáticas, con especialización en estadística y probabilidad, también es ingeniero en informática y máster en finanzas cuantitativas por la Universidad Autónoma de Barcelona y MBA en ESADE. Trabaja como director de ingeniería en TravelPerk y, bueno, también gracias a Machine Learning ha podido juntar sus dos pasiones, software y matemáticas. Pues nada, empezamos con Javier. Adelante, Javier. ¿Se ve ya la pantalla? ¿Se ve la presentación? Espero que sí, ¿no? Confirmarme si podéis. Sí, se va a ver. Vale, buenas tardes. En primer lugar, gracias Jorge por la presentación y enhorabuena a toda la organización y a todos mis compañeros por las ponencias tan interesantes que están haciendo. Ahora me ocupa a mí y luego a mi compañero Juan Calderón introduciros un poco cuál es el estado del arte y la aplicabilidad que está teniendo el dato en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte. Cuando hablamos de la aplicabilidad y de la importancia del papel destacado que está teniendo el dato en el deporte, tenemos que hablar de su origen, dónde empezó todo esto. Y para ello tenemos que hablar de Moneyball y cómo Billy Beane, en un equipo de béisbol, empezó a utilizar la estadística para fichar a futbolistas. Al final, este proceso de scouting, que son los que se conocen actualmente con este nombre, no es más que un ejemplo de muchos que están dándose en la historia del fútbol y en particular en toda la historia del deporte. Un ejemplo que a mí me parece interesante y que os voy a mencionar es el del jugador del... Javi, ¿podrías acercar tu micro un poco? Se te escucha un poco bajo. Sí. A ver, ahora. Ahora mejor. Venga, perfecto. Por lo que estaba comentando, en estos procesos de scouting y de utilizar la estadística avanzada para la toma de decisiones, podemos hablar de N'Golo Kanté, un centrocampista del Chelsea, de la selección francesa, campeona del mundo, que en 2014 militaba en un equipo modesto de la liga francesa y que fue entonces cuando desde la Premier League, un equipo también modesto, el Leicester City, dentro de su dirección deportiva definieron una métrica, una estadística que consistía en encontrar a aquel futbolista de las 5 grandes ligas que en mayor número de ocasiones era capaz de traducir un ataque rival en un ataque propio, un robo de balón que supusiese un contraataque. Y dentro de esa muestra de futbolistas, el ganador, por así decirlo, el que tenía un valor más destacado, era N'Golo Kanté. Se deciden por fichar a este futbolista y ese mismo año el Leicester City es campeón de la Premier League, considerándose la mayor hazaña de la historia del fútbol. Pues bueno, no es más que un ejemplo de cómo el dato está sirviendo como complemento en la toma de decisiones y en mejorar en muchos procesos de scouting. Cuando hablamos de scouting y de la importancia del dato en el deporte, tenemos que hablar de Monchi del Sevilla Fútbol Club. Y él mismo lo dice, él dice que al final el dato no podemos pensar que vaya a aportar la subjetividad en la toma de decisiones. Puesto que dentro de este marco de la inteligencia artificial, de la importancia del dato en el deporte, tenemos que hablar de las métricas, de unas métricas avanzadas que pueden ser unas estadísticas que permiten explicar aspectos concretos de la complejidad del juego. Es lo que yo voy a comentar a continuación. Hay muchas métricas avanzadas, pero la que voy a comentar yo en esta charla es la de goles esperados o expected goals, el famoso XG, que quizás es la más conocida porque es la primera que apareció en el mundo del deporte y que se define como la probabilidad de gol asociada a un determinado disparo en el momento anterior al disparo. Es importante conocer esa contextualización, considerando variables como la parte del cuerpo en la que se realiza el disparo, a la distancia en la que se encuentra el portero, el ángulo de tiro, número de futbolistas que hay entre el disparo y la portería. A partir de eso, y un modelo de Machine Learning de clasificación binaria realiza esa predicción de esa probabilidad de gol para cada disparo. Muestro a continuación dos ejemplos. En este caso, en el de Antoine Griezmann contra la Real Sociedad, tenía un XG asociado del 0,73, lo que quiere decir que había un 73% de posibilidad. Javier, yo creo que perdona que te corte, pero creo que vale la pena que intentes sujetar el micro quizás porque se te sigue escuchando bajo. Se te empezó a escuchar bien cuando, no sé si el micro es el que tiene
auxiliar o es el del ordenador? Es el del ordenador, sí. Vale, es que cuando te acercas se escucha bien, pero se Vale, te pues pierde. me acerco, no pasa nada. Vale. Eso es lo que estaba comentando. En este caso en particular, el XG asociado era de un 0,73, es decir, un 73% de probabilidad de que ese disparo fuese gol. Sin embargo, para los que conozcan esta jugada, la ocasión no acabó en gol y por lo tanto podríamos decir que el rendimiento de Antoine Griezmann fue por debajo de lo esperado, puesto que no fue capaz de materializar una ocasión con alta probabilidad de gol. En el caso que se ve en la pantalla, abajo, es Lionel Messi, una falta directa con muy poca probabilidad de gol, como lo muestra el XG de Amperstat, 0,16, es decir, un 16% de probabilidad de que esta ocasión acabase en gol. Sin embargo, Leo Messi, ¿por qué? Bueno, primero, ¿por qué es un 0,16? Observamos la distancia en la que se encuentra la portería, número de futbolistas entre el balón y la línea de gol. Sin embargo, Lionel Messi fue capaz de convertir en gol esta ocasión y, por lo tanto, podemos decir que Lionel Messi rindió por encima de lo esperado. Un ejemplo de que todo esto de las métricas avanzadas y el XG en particular está teniendo una importancia y un papel destacado en el mundo del deporte, en particular en el periodismo, lo podemos ver en este artículo que redactó mi compañero Miguel Ángel García para Marca, en el que comentaba que el Barça, las ocasiones y la realidad del partido contra el Alavés. Un partido en el que el Barça empata en Mendizorroza y que desde el punto de vista del espectador se podría llegar a pensar que había sido un resultado injusto, un asedio del conjunto de Koeman que remató mucho a puerta. Sin embargo, si vemos el mapa de tiro y el tamaño de las burbujas que hacen referencia a cada uno de los remates que tuvo el FC Barcelona, la calidad, el XG asociado a cada uno de los disparos no fue muy alto. Es decir, disparó mucho el conjunto de Ronald Koeman, pero con muy poca probabilidad de gol. Esos tiros no habían sido suficientemente claros. Y observamos que el XG asociado en ese partido para el Barcelona fue de 2,08, lo que quiere decir que el Barcelona sí puede ser que mereciese ganar ese partido, pero en ninguno de los casos golear al conjunto de Vitoria. Hemos analizado una aplicación del XG, como puede ser medir la habilidad de futbolistas, medir la habilidad de un equipo, del rendimiento, eficacia de cada puerta en un partido. Si lo prolongamos a lo largo de una temporada, podemos observar cómo se ha comportado ese equipo de cara a puerta. Aquí os muestro un gráfico que se puede extraer de una aplicación que he desarrollado yo puramente en Python y con la librería Streamlit, a partir de los datos de febrero de las 5 grandes ligas. Y en este caso en particular representamos en un diagrama de dispersión los goles que ha metido ese equipo frente en el eje Y la diferencia entre goles y goles esperados. Así pues, una diferencia positiva en el eje Y indicaría que ese equipo ha metido más goles de lo que se le espera, obteniendo un rendimiento por encima de lo que se esperaba, a tenor de la probabilidad de gol en cada uno de los lanzamientos. Y una diferencia negativa indicaría un claro problema de cara a puerta de esos equipos. Observamos el caso del FC Barcelona, que se encuentra en una diferencia negativa en el eje Y, lo que no hace más que explicar los problemas que están teniendo los Leo Messi, Griezmann y compañía de cara a puerta. Vemos el caso del Atlético de Madrid, el líder de la Liga Española, con una diferencia positiva de 10, lo que quiere indicar que ha metido hasta 10 goles más de lo que se esperaba a tenor de la probabilidad que había de que esos disparos acabasen en gol. Otra de las aplicaciones que tiene el XG y que me parece interesante comentar es que podemos llegar a predecir cuál hubiera sido el resultado más frecuente en un partido de fútbol utilizando únicamente los disparos que hubo. Son frecuentes en muchos debates televisivos y en periódicos o en radio frases del tipo: de 10 veces que se hubiese jugado este partido, el equipo local hubiese ganado 1 y fue precisamente ese el que ganó. No hace más que la belleza del fútbol, lo imprevisible de este deporte. Aquí he extraído un fragmento de Xavi comentando esa dramática noche en Anfield del FC Barcelona, que acabó eliminada de la Champions, y que decía: si el Barça jugase 10 partidos como los jugó, marcaría al menos un gol en alguno de ellos y le serviría para pasar de ronda. Sin embargo, no fue así. Pues son todas estas respuestas, la probabilidad de gol, probabilidad de victoria local, visitante, a las que vamos a responder con el algoritmo que presento a continuación y que podéis encontrar más detalladamente en un artículo que redacté para Marca, que tiene el nombre de Más que un resultado. Al final, partimos de la base de que a partir de un modelo de Machine Learning de clasificación binaria, tenemos la probabilidad de gol asociada a cada disparo, este XG. Al final, cada disparo puede ser gol o no gol, dos resultados, éxito o fracaso. En términos estadísticos, en términos matemáticos, decimos que sigue una distribución de Bernoulli con probabilidad fija XG. Lo que hacemos a continuación es simular cada disparo n veces. Esto es como el que tira una moneda 1000 veces y quiere ver en cuántas salió cara, en cuántas salió cruz. Pues esto es lo mismo. Vamos a conocer el número de partidos simulados en el que ese disparo acabó siendo gol y en los que no acabó siendo gol.
En términos estadísticos, diremos que sigue una distribución binomial con parámetros NXG. Repitiendo este proceso para cada disparo y distinguiéndolos de un equipo y otro en un determinado partido de fútbol, podremos conocer cuál sería el resultado al cabo de cada simulación. Y agrupando cada uno de los resultados, podríamos conocer cuál habría sido el resultado más frecuente en el partido de fútbol. En ese partido de fútbol, cuál hubiese sido la probabilidad de victoria local, probabilidad de victoria visitante. Así pues, lo que voy a mostrar a continuación es una aplicación, en particular una visualización de esa aplicación que os muestro por pantalla, desarrollado también en Streamlit, 100% en Python y desplegado en Heroku, una plataforma cloud, que consiste en lo siguiente. He elaborado mi propio modelo XG y voy a realizar la predicción, esta probabilidad de gol, estos XG, para todos los disparos que tuvieron lugar en la Copa del Mundo. Y voy a hacer especial enfoque en la final, Francia-Croacia, que acabó 4-2, campeón la selección francesa. Observamos en primer lugar ya el XG generado por cada selección, más bajo el de Francia, que tuvo un rendimiento muy por encima de lo esperado. Observamos que el XG acumulado aquella noche fue de 1,08 y consiguieron meter 4 goles, lo que implica que tuvieron una eficacia de cada puerta, los Griezmann, etcétera, muy por encima de lo esperado. Croacia se mantuvo más o menos en el XG acumulado, siempre es un poco frecuente el tener un poco más del XG. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que he explicado en la anterior diapositiva. Vamos a coger todos los disparos, vamos a simular cada disparo 3000 veces y vamos a obtener cuál habría sido el resultado en cada partido simulado, en cada partido de estas 3000 veces de simulaciones, y podremos conocer cuál sería el porcentaje de victoria de Francia, el porcentaje de victoria croata. Vemos, por ejemplo, el resultado. Pues vemos que el resultado más frecuente hubiese sido un empate a 1. Un empate a 1 que se hubiese dado en casi 800 veces de estas 3000 veces que se hubiese jugado ese partido. Y observamos que el 4-2 que se dio aquel día se dio en un caso ínfimo de las veces. Uno de cada 3000 partidos que se hubiesen jugado de esa forma hubiese tenido el resultado que se dio aquella noche. Podemos conocer también el número de partidos en los que Francia y Croacia hubiesen marcado 0, 1, 2, 3, 4 goles. Vemos que Francia en la mayoría de los partidos simulados hubiese marcado un gol y en muy pocos, observamos un caso muy bajo, lo hemos visto en la anterior gráfica, en uno de cada 3000 hubiese marcado 4 goles. Y por último, en términos de porcentaje, lo que nos dice esto es que de 3000 veces, de muchas veces que se hubiese jugado ese partido, en este caso particular, de 3000 veces, en un 37% de probabilidad hubiese ganado los Modric, Rakitic y compañía, y no hace más que ejemplificar la gran inspiración de cara a puerta que tuvieron la selección francesa y que supuso su segunda Copa del Mundo. Bueno, pues esta es mi parte, espero que se haya escuchado medianamente bien y ahora sí quiero dar paso a mi compañero Juan, que tratará de darle una visión un poco más financiera de cómo el dato está teniendo su impacto en el mundo del deporte. Muchas gracias, Javier. Juan, cuando quieras puedes empezar con tu charla. Sí, bueno, ya tengo eso. Gracias, Javi, por el paso. Yo también voy a hablar sobre fútbol y sobre goles, pero en este caso aplicado, visto desde una parte financiera, gracias a las apuestas deportivas y cómo aplicar un modelo de Machine Learning y apostar y posiblemente ganar dinero. Os hablaré con conceptos básicos sobre las apuestas deportivas, qué se necesita para apostar, mitos y realidades que hay en las apuestas deportivas. Como esto es una charla de Data Science y de Machine Learning, obviamente os tengo que explicar un poco sobre el modelo que he estado utilizando para apostar. En este caso es el modelo de Logistic Regression. Finalmente, no solamente sirve el modelo y lo que te dice para apostar, sino que tenemos que saber cuándo debemos apostar y cuánto dinero vamos a apostar. Y también hay que explicaros los resultados del modelo. Es decir, no sirve de nada que yo os hable de aquí si no os muestro los resultados que he tenido a nivel de rentabilidad, de acierto y de potencial dinero obtenido. Y para acabar con la charla también os explicaré un poco por encima a high level la arquitectura que tengo montada en mi proyecto de software para poder apostar de la manera que hago automática. En conceptos básicos de apuestas deportivas, una apuesta deportiva no es más que eso, una apuesta en la que intentamos predecir el resultado de un evento deportivo. En caso de que acertemos, obtenemos un beneficio económico y en la gran parte de los casos, si fallamos, vamos a perder el dinero que hemos apostado. Os doy un ejemplo. Si tenemos una casa de apuestas que nos está diciendo que Brasil gana a Argentina y os pagan 1,50 y apostamos 100 euros, significa que si Brasil gana, nos llevaremos 50 euros adicionales a los 100 euros que hemos apostado. Pero si perdemos, obviamente vais a perder todo.
Asociado a una cuota siempre está la probabilidad de que un evento suceda y es muy fácil de calcular sin tener en cuenta el margen que aplican las casas de apuestas. Si alguien nos está diciendo que hay una cuota 2 a que ocurra algo, eso generalmente suele significar un 50% de probabilidad porque una partido 2 es 0,5 que se traduce en 50%. Algo muy importante en las apuestas deportivas es tener en cuenta que hay mucha incertidumbre. No siempre se va a ganar, no siempre se va a perder y la varianza es aquello que nos indica la incertidumbre en las apuestas. Finalmente, os quiero comentar que lo que el modelo hace es utilizar value bets. Una value bet, para explicarlo de manera sencilla, es que os pongo un ejemplo. Si un amigo os dijera, te pago 2,10 euros por cada euro si al lanzar una moneda sale cruz, vosotros apostaríais. Pues sí, deberíais apostar porque una moneda en condiciones normales, si no está trucada, si la lanzáis 1000 veces, va a caer 50% en cara, 50% en cruz y eso se traduce a una cuota 2. Es decir, os está pagando más de lo que debería. En general, eso es una value bet. El yield en las apuestas deportivas es la rentabilidad neta que estáis obteniendo en teoría al apostar cada euro. Es decir, si tenéis un 15% de yield, significa que vais a estar ganando 15 céntimos por cada euro apostado. Mitos y realidades en las apuestas deportivas. Quien nos diga que se va a hacer millonario apostando, probablemente se esté engañando porque no hay liquidez como en el mercado financiero y hay que ser muy claro. A las casas de apuestas no les gustan las personas que ganan el dinero y les suelen impedir operar. En España, generalmente, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero hay casas de apuestas muy conocidas de color verde que os echarían si ganáis muy dinero. A mí me ha pasado. Pero sí se puede ganar dinero. No es fácil, pero se puede ganar. Y de hecho, un dato que muestra, si miráis en el Instituto Nacional de Estadística o en la Dirección General de Ordenanzas y Juego, es que menos del 20% de personas gana dinero porque no es para nada fácil hacerlo. Y ahora vamos a hablar realmente sobre el modelo de Machine Learning que he estado utilizando hasta ahora para apostar. Y este es Logistic Regression utilizado en el mercado de over-under en fútbol. Over-under 2,5 en el fútbol significa que si tú apuestas a over 2,5 y un equipo marca 3 goles o más, ganarías la apuesta. Si marca 2 o menos, perderías la apuesta. ¿Por qué he decidido utilizar over-under 2,5? Porque es uno de los mercados más disponibles y líquidos en los partidos de fútbol, porque los datos que estoy utilizando me di cuenta que es un dataset bastante balanceado. De más de 50,000 partidos que utilicé en mi sistema, 52% de los partidos terminaban en under y 48% en under 2,5. Por lo tanto, el dataset ya está de por sí casi balanceado y no tengo que hacer nada, no tengo que hacer mucho a la hora de entrenar el modelo. Y finalmente, por un reto personal. Antes de utilizar Machine Learning para apostar, yo lo hacía de manera muy rudimentaria y artesana y es muy difícil ser rentable en el mercado under 2,5 porque es bastante eficiente. ¿Y por qué Logistic Regression? Porque a la hora de entrenar mis modelos utilicé muchos, ya los veis en las slides, y finalmente el que mejor se comportaba era la Logistic Regression. Al final aquí estamos clasificando binariamente si un partido tendrá más o menos de 2,5 goles y por eso Logistic Regression encaja bien en ello. Como os digo, yo estoy obteniendo una rentabilidad financiera con este modelo, por lo que todos los detalles no los puedo revelar, pero sí os puedo decir ciertas cosas que estoy utilizando en ello. Cuotas del partido, la clasificación de los equipos, qué ha ocurrido en los últimos 10 partidos en over y under, en los últimos 5 partidos, media de goles marcados y concedidos del equipo local y visitante en la temporada actual. Sí os puedo decir que mi modelo utiliza casi siempre datos de la temporada actual porque lo que nos interesa es el estado de forma de los equipos, no lo que hicieron hace 10 años. Y algún otro dato que no os puedo revelar. Finalmente, al utilizar los datos de training y evaluation, como se dijo en una charla anterior, he utilizado más de 20,000 partidos con 9 features en el modelo, aplicando en Python, Pandas y Scikit-learn. He llegado a obtener una accuracy del 64%, una ROC de 0,64, F1 0,64 y precisión del 65,91. No son grandes números, o sea, no estáis viendo aquí un accuracy del 80%, un F1 de 0,80, 0,90, pero a mi punto de vista no era necesario porque ya de por sí over y under es un mercado muy balanceado, en 50 por 50, 50 casi. Por lo tanto, obtener este accuracy me parecía suficiente. Pero el modelo te dice simplemente probabilidades, si algo va a ser over-under. Tienes que saber cuándo apostar y cuánto apostar. Para saber cuándo apostar, solamente, como comenté antes, se debe hacer cuando existe un value bet. Es decir, que la probabilidad que te proporciona el modelo sea mayor que la probabilidad que están calculando las casas de apuestas, porque están pagando más de lo que deberían. Y como consejo, a nivel de riesgo financiero y de gestión de vuestro dinero, no deberíais apostar nunca más del 1% de vuestro capital que ponéis para apostar
en cada apuesta. Resultados del modelo. Al final, en la realidad, durante 2 años, desde el 2018, todo el 2018, todo el 2019, he conseguido realizar 2.902 apuestas a una cuota media de 1,84, un yield del 5,32. Eso significa que por cada euro apostado he estado generando 5 céntimos de euro. Y finalmente, la rentabilidad, que quizás es lo más sencillo de visualizar. Es decir, desde el 2018, incluido 2019 y enero, he conseguido una rentabilidad del 154,42%. Eso os puede decir, por ejemplo, que si hubiese empezado con 1.000 euros apostando, ahora mismo tendría más de 3.000, ¿vale? O cercano a 3.000. Aquí podéis ver un poco la gráfica de la evolución de la rentabilidad. Como podéis ver, las apuestas, hay mucha incertidumbre. De hecho, si veis en los primeros gráficos, durante casi 4 meses el modelo no estaba ganando dinero, pero yo estaba muy convencido de lo que estaba haciendo, por lo tanto, dejé que todo continúe y se pudo notar la estabilidad y consistencia de dicho modelo. Finalmente, estos modelos son 2.900 apuestas, rentabilidad del 150%, pero realmente lo que tenemos que hacer también es saber si esto es algo fruto del azar y el modelo pues es azar o realmente es consistente. Y luego en el canal de Discord podéis ver el link a la calculadora que he utilizado para mostrar si es consistencia o si es pura suerte. Pero entrando a los parámetros que yo tengo de resultado durante 2 años, podéis ver en los valores de p-value y expected maximum drawdown, pero sobre todo en p-value. El p-value lo que nos dice es que 0,8% es la probabilidad de que esto fuese fruto del azar. O dicho de otra manera, hay un 99% de probabilidades de que lo que he conseguido no sea fruto del azar y por lo tanto es un modelo robusto a la hora de generar rentabilidad financiera. Finalmente, y es un valor que yo considero muy importante a la hora de la gestión del riesgo en las apuestas porque hay que hacerlo con mucho cuidado, es que este modelo tiene un expected o un máximo drawdown esperado de máximo 28%. Es decir, podéis esperar que este modelo pierda un 28% de vuestro capital, pero no más allá, porque la probabilidad es muy baja, menos del 1% de que perdáis más de un 30%. Por eso os recomendaba que no apostéis más del 1%, que no se apueste más del 1%, porque si lo subís a 2%, entonces en lugar de 30, de 28% sería casi 50, casi 60, perdón. Y finalmente os quería mostrar un diagrama muy simplificado de cómo realizo todo esto de manera automatizada. Al fin y al cabo, consumo una API que nos dice los partidos que van a pasar cada día, cada semana. Esto pasa a una cola. El clasificador consume estos partidos a predecir y nos encuentra las value bets que luego son consumidas por un robot. Este robot está escaneando las casas de apuestas y viendo el momento en que hay un value bet. Cuando existe un value bet, apuesta y finalmente así es como se ha conseguido realizar 2.902 apuestas. Porque realizar 2.902 apuestas a mano no se podría. O sea, yo tengo otras responsabilidades, tengo trabajo y no podría estar apostando a mano todos los días y a cada momento. Y finalmente, preguntas. Y hoy estoy, ¿eh? Muchas gracias, Juan, por tu charla. Muy interesante. Muchas gracias, Javier, también. Vamos a incluirlo en el stream. A ver, preguntas. Está bastante Hay bien. muchas por ahí, ¿eh? Sí. Bueno, como siempre decimos, las que no se comenten aquí serán respondidas en Discord, ¿de acuerdo? Primera pregunta. Esta yo creo que va dirigida para Juan. ¿Está permitido en las casas de apuesta utilizar modelos? ¿Te dejan seguir apostando si ganas mucho? Vale, voy a contestar a la más sencilla, que es la de que me dejan apostar si ganas mucho. En España no, la legislación les permite hacer lo que quieran y sus términos y condiciones cuando tú entras son, a mi parecer, bastante abusivos. Y ellos perfectamente cuando detectan que tú eres un ganador, simplemente te mandan un correo de nuestro departamento de riesgos que me ha pasado a mí. Nuestro departamento de riesgos ha detectado que bla, 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 y por lo tanto no puedes apostar más, gracias y hasta luego. Entonces, no, o sea, no te suelen dejar ganar mucho dinero si detectan que eres un ganador consistente. Por eso decía que es imposible, casi imposible hacerse millonarios apostando. Muy bien. Esta va para Javier. Javier, ¿existen métricas específicas para porteros? Y por otro lado, ¿recogen los modelos XG o de goles esperados la performance de los porteros oponentes?
Me gusta mucho esa pregunta, la había leído ya por el Discord. Para los porteros hay una métrica específica avanzada que se llama Post-Shoot Expected Goal, o PSXG. Es muy interesante porque, a diferencia del XG, lo que va a medir es el resultado después del lanzamiento. Y es una métrica que nos va a ayudar a medir el rendimiento de estos porteros para, por ejemplo, conocer cuántos goles está evitando su portero de más. Y yo siempre he dicho que esa métrica tendría que ayudar a dar cuál es el mejor portero de la actualidad, por ejemplo, porque es una reflexión que yo siempre hago. ¿Quién es el mejor portero? ¿El que más paradas hace o el que más goles evita? Para mí es el que más goles evita y es precisamente esta métrica avanzada lo que nos va a dar aquel portero que está evitando más goles de lo que se esperaba. Vale, perfecto. Y a tenor de lo que comentabas del XG, hay que tener en cuenta que para la construcción de este modelo se consideran variables anteriores al disparo. Nunca qué va a ocurrir después del lanzamiento. ¿Vale? Por ejemplo, para la elaboración de esta métrica Post-Shoot Expected Goal, que también es un modelo de Machine Learning, se consideran variables como a dónde ha ido el lanzamiento de la pelota, la trayectoria que ha tenido, se consideran variables post-shoot, como el propio nombre dice. Son dos modelos completamente distintos y que causan mucha confusión en la comunidad. Muy bien. Vale, pues nada, yo creo que vamos a dejar aquí las preguntas en vivo. Saltamos a Discord para el resto de preguntas. Vamos a hacer ahora el cierre del turno de mañana, ¿vale? Simplemente, bueno, volvemos a las 4 menos cuarto. Volvemos en otro enlace, recuerden, ¿vale? En Discord tienen el enlace de la tarde. Bueno, lo pondremos por varias vías, también en Twitter. Volvemos a las 4 menos cuarto, hora central europea. Y nada, que tengan un buen almuerzo los que tengan hora de almuerzo y nos vemos en unas horas, ¿vale? Muchas gracias. Hasta ahora.